macro muy desacomodada. Esteban, el placer de tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Gracias por la invitación. Faltaba más. ¿En qué punto está la macro? Porque acá hablamos mucho de micro, con datos, digamos, precios, con faltantes, limitantes, etc. Ahora, la macro, en términos generales, ¿dónde está? La macro está, yo lo digo en estos términos, en un escenario de derrape, digamos. Hoy ese derrape empieza a ser manifiesto para la gente, porque uno ve saltar el tipo de cambio, ve saltar el riesgo país, pasando de 1.900 a 2.700, el dólar pasando de 200 a 270, 280. Recién ahí, digamos, todos los argentinos empiezan a percibir que hay algo que no funciona. En el marco de un programa macro que yo te diría venía derrapando desde hace 60 días, que tenía un problema de origen que tiene que ver con cómo se gestó el acuerdo con el fondo. Esto empieza mal de antes, y está muy bien lo que mencionaron antes, porque en realidad la estrategia económica del 2021, atrasar el dólar, aumentar el gasto público, aumentar la emisión monetaria, tasas de interés súper negativas, que lo dejó al gobierno sin economía y también sin votos, había dejado una economía en una zona muy complicada. Y en la salida de esta situación, en el marco del acuerdo con el fondo, que debería haber estabilizado la economía, tuvo tres grandes inconvenientes, diría yo. El primero, esta economía tenía que ir al taller. Esto es un auto roto, bueno, vamos a repararlo. Y este acuerdo se firmó sin reformas estructurales. Y esto, que es una bendición para la política, es un problema para todos nosotros. Porque si esta economía no funciona, está destartalada. Entonces, si vos no querés arreglar la economía, no vas al taller, lo primero que tenemos que saber es que esto no iba a la autopista, y eso es lo que sucedió. En segundo lugar, ni siquiera cerraba ese programa económico. Tenía serios problemas en la consolidación fiscal y sobre todo muchos problemas en el frente cambiario. Y el tercer elemento, ya no es económico, es político, que la firma del acuerdo con el fondo se da en el marco de una fractura de la coalición de gobierno, en la cual no estaban dispuestos las tres partes a transitar este recorrido. Entonces, cuando vos tenés un programa que no arregla la macro, un programa que no cierra y un programa que no tiene respaldo político y vos te lanzás a transitarlo, lo único que necesitas es algún viento externo o algún viento interno, político-económico, que te lo haga trastabillar. ¿Y qué está pasando ahora? Estamos viviendo eso. ¿Qué cambió? Bueno, hace 1 o 2 meses, el frente externo apenas estornudó un poquito, con el mal dato de inflación de Estados Unidos, con lo que pasó en los mercados, pero lo que se complicó mucho más es el frente político. O sea, no es la guerra, no es la suba de tasas en los Estados Unidos, no es la inflación que produjo la guerra en términos de energía y alimentos, sino que es la política doméstica. Se combinan dos cosas que para mí son los que están haciendo trastabillar esto. Digamos, por un lado, el tema político. Digamos, hubo una agudización de la interna post-acuerdo. Digamos, el acuerdo fractura la coalición. Y esto es interesante porque el obstáculo de los vencimientos con el fondo se saben desde el año 2018. Entonces, esto es una coalición que se arma y dicen, ¿para dónde vamos? No sabemos y no estamos de acuerdo, pero vamos. Bueno, vayan. Pero sabé que al año 2 tenés piedras en el camino y ahí sí o sí tenés que decidir si vas a la izquierda o a la derecha. Bueno, esas piedras llegaron. Entonces, como vos no te definiste en todo este recorrido y estropeaste más la macro, cuando llega la piedra esto se fractura. Entonces, esto es un tema medular, porque en el post-25 de marzo, vos ya tenés sobre el acuerdo, la situación política se fue resquebrajando y tendría que haber pasado todo lo contrario. Y recordemos, empiezan a saltar fusibles. Yo la última vez que vine acá fue justo con la salida de Feletti. De acuerdo, perfectamente. Hoy salió Hank. En el medio saltó Sculfas, saltó Guzmán, van saltando. O sea, que hace 44 días que vos estuviste acá. Exactamente. Hace 44 o 45 días que ya desde el lado de los funcionarios estamos viendo una macro que estaba en trayectoria de colisión, en trayectoria de derrape. Y esto se empieza a percibir con más fuerza desde hace 2 semanas. Sale el ministro Guzmán y ahora esto ya empieza a manifestarse con toda su potencia. Si es una crisis política, no tanto económica. El oficialismo se ordena, en la hipótesis, con 18 meses por delante, tiene competitividad electoral posible. Lo que está haciendo es tirar la toalla, ¿o me equivoco? Yo no lo daría por muerto, pero lo tiene muy complicado. ¿Por qué? Porque ya lo dije. Es el único lugar donde se muere para revivir, digamos. Si vos no pasaste por el taller, no subís a la autopista. Entonces, si vos no subís a la autopista, la posibilidad de colectar votos en el 2023 es muy baja. Si encima que no subís a la autopista, tu programa no cierra, bueno, probablemente pierdas votos. Entonces, yo te voy a decir el tercer elemento que no llegué a decirte. La ejecución de este programa que no arreglaba la economía y que no cerraba estaba completamente desviada. Por eso empiezan a saltar los fusibles.
Cuando vos ves lo que estaba pasando en el frente fiscal, un dato de color para que la gente entienda. En mayo, el gasto público en Argentina subió casi 90% interanual, con inflación de 60%. ¿Qué está pasando con el agujero fiscal? Está creciendo. Y esto que está totalmente desviado del programa. Vamos al frente financiero. ¿Cómo financio el déficit fiscal? Una parte con emisión, una parte con deuda. Y estos dos pilares del programa también estaban desviándose fuerte. Tal es así que a su mes empezó a manifestarse la crisis de deuda. Vamos al cuarto pilar del programa, el cambiario. ¿Cuánto estás acumulando de reserva? 0. Pierdo. Completamente desviado. Y te tengo que decir algo, y lo hemos hablado acá. Acabamos de transitar la parte alta de liquidación de dólares. Por eso, muy astuta la vicepresidenta, ya visualizaba que este programa no tenía recorrido. Lo que no sabía es que se iba a precipitar tanto, anticipar tanto. O sea que, digamos... Entonces, para cerrar, perdón, Paulino, claro. Cuando decís, están con vida electoralmente hablando, estamos transitando un camino de ripio y este auto salió del camino. Hoy estaban quineando, derrapando fuerte. Entonces, cambiamos los funcionarios. Ahora, yo quiero ver qué capacidad tienen los funcionarios, y les deseo obviamente toda la mejor suerte del mundo, para agarrar el auto, sacarlo de la banquina, ponerlo en el camino, con el agravante de que los muchachos de atrás, la coalición de gobierno, todavía no se pusieron de acuerdo que esto tiene que ir para allá. No, yo de hecho cuando veo a Grabois mañana disertando con Guado de Pedro, cuando uno ve que Máximo Kirchner vuelve al conurbano y va a estar en el pago en Escobar con Sujarchuk de un aliado de Massa, cuando lo veo a Massa hoy al lado de Luana Volnovich inaugurando una sede del PAMI en Necochea, cuando otra vez sube a escena Cristina Fernández de Kirchner en el Calafate el viernes, cuando veo todas esas postales, cuando el Chino Navarro dice el presidente no renuncia, yo veo un presidente solo, con daño autoinfligido, con su palabra devaluada, su autoridad corroída fruto de la falta de ejemplaridad, y una construcción política que hoy tiene en la vicepresidenta el peso específico de la continuidad y la conducción de la gestión y del gobierno, ¿o me equivoco? Comparto la lectura. El mayor sostén que tenía el presidente de la Nación era el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el marco de este acuerdo con el fondo. ¿Quién sostenía al ministro de Economía? El Fondo Monetario. Digamos, esta economía endeble, rota, con alta complejidad de transitar este recorrido, hasta diciembre del 23, digamos, estaba sostenido por esto. Era, si querés, el único ancla que teníamos todos. Ahora, una pregunta para vos y para los oyentes. Porque decimos, hoy el principal gran condicionante es la política. Entonces, de acá a diciembre del 23 tenemos que pasar por el armado de lista, por las PASO, por las presidenciales. ¿Alguno en Argentina ve un escenario de mayor tranquilidad o mayor calma política en este país? ¿O de mayor tensión? Si esto es efectivamente mayor tensión, ¿cómo hacemos para estabilizar la economía? No tengo ni con 3 meses del mundo capacidad de agarrar el Ministerio de Economía y empezar a poner paños fríos si yo no estabilizo la política. En este contexto, Esteban, preguntarte por algunos axiomas. Por ejemplo, ¿qué nivel de dólar? Bataki dijo, con este dólar me siento cómoda. Dólar oficial a 130, que hoy corría un poquito, 134, 135, en el banco minorista, digamos. ¿Cuál es el nivel de dólar que te haría cómodo a vos en tu análisis en términos de lo que estás viendo en la macro? Dos referencias, y vamos a un dólar que podría ser de relativo equilibrio o de estabilización transitoria. Primero, 4 pesos de junio del 2002, actualizado de hoy. Recordemos, junio 2002, máxima explosión de la salida de convertibilidad, 4 de hoy son 2.60. O sea, hoy Argentina está con dólar de overshoot o de explosión de salida de la convertibilidad en los paralelos. Son dólares súper altos que no necesitamos. Con un agravante. Desde hace ya 2 años que tenemos dólares financieros en zona de explosión. Esto da cuenta de un programa que nunca resolvió y agudiza. Perdón, lo que estás diciendo es, este dólar no es súper alto, barato. Es estratosférico. Es estratosférico, pero es dólar pánico, es dólar crisis. Es un dólar de pánico, pero déjame decirte, uno nunca sabe dónde termina el pánico. Entonces, el pánico es infinito. Ahora, ¿es un dólar de pánico? Totalmente. Argentina con un dólar de 2.60 es el país más barato del mundo. Entonces, referencia de arriba, estamos exagerando, porque tenemos una agudización de la crisis de confianza. En el marco de una economía con fuertes desequilibrios agudizados. Vamos abajo, el 1.1 de la convertibilidad 90, no cerraba. El dólar de Macri 120 no cerraba. 130 de Alberto no cierra, de ninguna manera. ¿Qué pasó en el medio? Macri, perdón, era 60. Sí, pero a plata de hoy actualizado era 120 los 2 primeros años. Me estás haciendo... Perfecto. Sí, dólar actualizado a plata de hoy.
Digamos, market con mucha confianza, mucha entrada de dólares por la cuenta financiera. Digamos, ahora, ¿sabes cuánto es el dólar de enero del año pasado a hoy? Antes del plan empalme, plan platita del gobierno, 160. Entonces, si la ministra se siente cómoda con un dólar de 130, yo le tengo que decir, no hay soja 600 o 700 que le permita al Banco Central acumular reserva. Entonces, no salimos más de acá. Todos los desequilibrios los va a seguir absorbiendo la brecha cambiaria, va a seguir yéndose para arriba, el mercado de cambio va a seguir estrangulado y al Banco Central, dólar que le entra al mercado de cambio, dólar que se lo lleva la economía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el tanque de nafta, las reservas internacionales están en cero. Entonces, este esquema cambiario no cierra por dos motivos. Uno, el dólar de 130 no cierra, quedó bajo, porque lo atrasaste. Y esto está desviado del programa con el Fondo Monetario Internacional. Dos, el esquema de desdoblamiento múltiple con brechas de 80, que ahora son 120, es invivible para este esquema en el cual además atrasa el tipo de cambio. Y decir que los productores agropecuarios están poniendo toda la soja, todo el trigo y todo el maíz en el Banco Central. Porque la liquidación es récord. Por eso fíjate que paradójicamente no se la están agarrando con el sector agroexportador, que es el que pone la mitad de los dólares en Argentina. Porque la están poniendo entera. Se la están agarrando con los importadores. Gracias, Esteban. Gracias por la invitación. Un enorme placer. Gracias. Muy didáctico como siempre. Hasta la próxima. Pausa, ya venimos.